ante todo, agradeceros a todos vuestra presencia aquí, pediros disculpas porque venimos a hacer otra ofrenda y al final se nos hizo el tiempo. Entonces, bueno, os que llevéis más tiempo aquí esperando, estamos muy contentos de que tengamos tanta afluencia, porque esto significa que este acto, que este pequeño recuerdo que cada año venimos haciendo, cada vez va teniendo más importancia, cada vez hay más gente sensibilizada con el recuerdo de estas víctimas que son nuestras y son de todos en realidad. Aquí en este pequeño rincón de nuestro concejo perdieron la vida muchísimos vecinos por el mero hecho de defender algo tan sencillo como esto, una constitución, porque pese a lo que digan muchos, morir por defender la democracia no tiene perdón. Entonces, como no tiene perdón, nosotros seguimos recordando y seguimos reivindicando la memoria y el derecho a recordar a toda esta gente. Hoy, justo veíamos por la mañana la noticia que en Alemania se extiende todavía más la persecución a los nazis, a los colaboradores con el exterminio de los judíos con el Holocausto y de mucha gente que lo único que defendía era la democracia. En Alemania, desde el año 1949, los delitos de asesinato no prescriben. Hasta entonces prescribían a los 20 años, desde el 49 ya no prescriben. Por lo tanto, en Alemania, como bien decían los juristas alemanes, ellos no buscan meter a señores de 90 años en la cárcel, ellos lo que buscan es el derecho a la justicia. Y eso es un poco lo que nosotros reivindicamos aquí, escogiendo este punto como punto simbólico. No porque aquí esté reposando nadie, sino por toda la gente que perdió aquí la vida por algo tan legítimo como pensar, como querer vivir en un régimen diferente. Hacemos también un homenaje no solo a todas estas personas, sino también al régimen republicano, porque consideramos un proyecto que consiguió las mayores cotas de democracia en este país y de avance social, y consideramos que no es algo de historia, no es algo que tenga que estar en los libros de historia solamente, sino que creemos que es un proyecto de presente y de futuro. Y más ahora, cuando la corona está siendo objeto por primera vez en 40 años, de la crítica de la sociedad. Por fin hay una prensa que critica algo, una prensa que saca a la luz lo que ya muchos sabíamos que era la corona, que es una institución corrupta, opaca y que oculta las miserias de una familia privilegiada. Nosotros no queremos entrar en eso, nosotros queremos recordar lo que significa la República. La República significó educación para todos, que eso es lo que más temían los que gobernaban, los que siempre gobernaron, los estamentos privilegiados, siempre temieron la educación, siempre temieron las mentes abiertas que pudiesen plantearse y cuestionarse las cosas. Ellos temían que hubiera un maestro que enseñase y que no fuese el cura. Y ellos temían también, por ejemplo, que la mujer pudiese votar. En España, en el 31, a partir del 31, la mujer tuvo derecho, se planteó el proceso para aprobar el voto femenino. En Francia tuvieron que esperar hasta 1944, por ejemplo. Por tanto, España estaba a la vanguardia de derechos de la mujer en los años 30. Y eso nos lo robaron. También nos robaron las vidas de toda la gente que simplemente simpatizó, simplemente pretendió defender la legalidad de lo que era aquello, de lo que votó. Y eso, un poco a colación de lo que tenemos hoy en día, nosotros queremos tejer ese hilo rojo que une nuestra memoria, nuestro pasado y nuestra conciencia con lo que hoy defendemos. Hoy defendemos exactamente lo mismo, defendemos justicia, defendemos igualdad, defendemos la libertad. De aquella no se quería una educación pública, de aquella se quería tener a la mujer en casa, de aquella no había garantizado el derecho a la vivienda, no había garantizado el derecho al trabajo. Hoy nos encontramos en 2013, 82 años después, con todos esos derechos totalmente amenazados. Los pocos que conseguimos arrancar están amenazados. No tenemos la educación garantizada, no tenemos la sanidad, en breves no la tendremos garantizada. La mujer sigue en casa, sigue con peores condiciones de acceso tanto al mercado laboral como una integración real en la vida social. Y a pesar de todo, aquí seguimos reivindicando eso. Un compañero estuvo repartiendo, quizá ya lo tendréis, un pequeño pin que hoy os queremos regalar, un triángulo rojo. Ese triángulo rojo
era el triángulo que se les ponía a los presos políticos en los campos de concentración nazis. Nosotros, además de algunos pravianos que padecieron en campos alemanes y que murieron en los años 40, creemos que hoy por hoy tenemos que tomar ese símbolo como un símbolo de resistencia a todo lo que nos está viniendo desde Europa, bueno, del mundo, pero de Europa y sobre todo del gobierno central, el gobierno sometido a los ataques financieros y a los ataques de especulación para destruir lo poco que nos quedaba. Por eso creemos tan importante hoy reivindicar, como entonces, todos los valores republicanos, reivindicar esto, reivindicar una Constitución que nos represente a todos, que nos garantice nuestros derechos y nuestras libertades, pero no una Constitución como la que tenemos ahora, que lo único que garantiza es el techo de déficit, es priorizar, pagar las deudas antes de priorizar el derecho a una sanidad o el derecho a una educación. Nosotros queremos una Constitución como esta. Por lo tanto, aprovechamos este pequeño recuerdo a todas estas víctimas y al régimen republicano para intentar plantar la bandera de lo que queremos, de un camino de construcción de un modelo alternativo de sociedad progresista y basado en la justicia. También queremos aprovechar para recalcar algo que ya decíamos hace poco tiempo en un acto que hicimos sobre memoria, que nosotros no creemos que la memoria sea simplemente poner un monolito o simplemente hacer una ofrenda floral al año. Nosotros consideramos que la memoria debe ser algo que se circunscriba a un proyecto social para el Estado. Creemos que no podemos olvidar y que no podemos olvidar por dignidad y por respeto a esas personas, pero sobre todo porque no nos podemos permitir olvidar. Nosotros creemos que personas, por ejemplo, como en nuestro caso de Pravia, que no haya una calle dedicada a quien fue el alcalde de la República, es algo grave. Es algo grave cuando tenemos calles dedicadas a otros alcaldes de otros regímenes que no fueron democráticos. Creemos que todas esas personas, creemos que un censo real de toda la gente que aquí pereció sería lo mínimo que deberíamos hacer. Y por eso queremos dar anuncio aquí de que un grupo de historiadores vinculados con esta zona estamos trabajando y recopilando todos los expedientes de todas las víctimas del franquismo en nuestra comarca, y esperamos que el próximo año podamos presentar aquí, aprovechando esta fecha tan simbólica, los primeros datos, y os invitamos a colaborar quien tengáis alguna aportación que hacer por familiares, amigos o conocidos. Sin más, cedo la palabra a Ángel, portavoz de Izquierda Unida en la Junta General del Principado y quien fue responsable en la anterior legislatura de muchas de las iniciativas puestas a los cabos del Principado en materia de memoria histórica. Lo más breve que pueda. Creo que lo primero que tenemos que felicitarnos es que qué mejor manera de celebrar el Día de la República hoy, 82 años después, que estar en un lugar como este. Un lugar como tantos otros miles en España, desgraciadamente la mayoría quizás anónimos, que todavía no se sabe ni lo que hay, ni siquiera está protegido, ni está señalizado, donde sigue habiendo miles y miles de familiares buscando a las personas que fueron asesinadas. Y aquí es un ejemplo, un lugar donde mucha gente, no se puede saber cuántos, traídos de sitios incluso lejanos aquí a Pravia, fueron asesinados. Por lo tanto es un buen día y un buen lugar no para la nostalgia ni para la venganza, cosa que alguien utiliza. No para utilización electoral. Nuestra organización no hace estos actos en términos de venta política, porque estaríamos haciendo un flaco favor a la gente que fue asesinada, que fueron de organizaciones diferentes y de ninguna organización también. Por lo tanto, es algo que se tenía que haber hecho desde el principio, mejor dicho, desde el final de la dictadura, porque como sabéis, durante la dictadura era muy difícil hacerlo, aunque en algunos sitios se hacían bastantes cosas. Y llevamos mucho retraso, vamos a empezar por nosotros mismos. Así que nadie piense que esto sea una utilización política, ni aquí ni en ninguna parte. El problema que tenemos aquí en España es que hay un gobierno ahora mismo de un partido político, y eso es un verdadero problema, que se niega a condenar el golpe de Estado, la sublevación militar, la guerra y la dictadura, el genocidio en definitiva.
O sea, quienes llevan años y hacen bien, porque nosotros también lo apoyamos, condenando la violencia, el caso terrorista y demás, no fueron capaces en los parlamentos y ayuntamientos de España a apoyar jamás ninguna moción de condena de la dictadura, de condena de la guerra, de condena de los asesinatos, de condena en definitiva de la violencia más extrema. Eso es muy grave para un país. Visto desde otros países democráticos cercanos, pues evidentemente, ¿qué pueden pensar? Que estamos en una democracia todavía, en fin, mínima, que no acaba de pasar página. Y si no impulsamos esto, no se pasará página. Que nadie se engañe. Yo, echando la cuenta a cuántas personas de Asturias pudiera afectar, pues los aproximadamente 12.000 consejos de guerra que hay en el Archivo Militar del Ferrol, somos 1 millón de habitantes prácticamente en Asturias. Si echáramos la cuenta de los descendientes de aquellas personas afectadas de asturianos, más de 45.000, quizás 50.000, ¿a cuánta población afectaría hoy? A más de la mitad de los asturianos. Pero claro, eso hay que explicarlo y decir por qué pasó, para que no pase. Y con esta situación de este gobierno, y no digo nada de los anteriores, que se podía haber impulsado bastante más, conseguimos llegar al tema de la ley de memoria histórica por los pelos y todavía muy incipiente lo que tiene, pero ni siquiera eso se cumple. Donde gobierna el Partido Popular y ayuntamientos y comunidades autónomas están en absoluta rebeldía contra esa ley. Una ley que tiene el mismo valor que cualquier otra, de obligado cumplimiento para los poderes públicos, por supuesto. Pues nada, se salta olímpicamente y se acabó. Y cuando hablo de poderes públicos hablo también de ayuntamientos. Sería muy bueno que, empezando por ejemplo por la Federación de Concejos y aprovechando que incluso, bueno, como sabemos, el presidente de la Federación de Concejos es el alcalde de Pravia, se impulsara un trabajo de señalización, lo primero, y protección, que tampoco es gran cosa. No creemos que eso vaya a perjudicar, a andar más la crisis, diciendo entre paréntesis con claridad que la dignidad de las personas no tiene precio. Eso no puede tener precio nunca. Por lo tanto, queda un gran trabajo por delante. Y nosotros lo que vamos a hacer es impulsarlo al máximo. Oye, por lo menos se va abriendo camino, cada vez más gente está trabajando en esto, la gente joven, los hijos, los nietos y hasta los bisnietos están exigiendo esa información que no tienen a lo largo de sus estudios, ni en primaria, ni mucho menos en secundaria, ni en bachillerato, no hay más que ver cómo son los libros de texto. Esto se obvia, porque lo que se pretende es que eso no existió, eso no existió. Y para ir terminando os pongo un ejemplo. Yo la primera vez que fui al campo de Mauthausen en Austria, preguntamos porque no veíamos la indicación adecuada para subir al campo, y los ciudadanos aquellos austriacos decían que eso no existía, no sabían dónde estaba. Es como si estuviéramos aquí y el pueblo fuera Pravia. Fijaros qué lejanía había. ¿Por qué? Claro que lo sabían, pero no interesa. Y fijaros de lo que estoy hablando. Un campo de concentración de conocimiento internacional. Por lo tanto, aquí se pretende el olvido absoluto de esto. ¿Por qué? Porque reivindicar la República no es sinónimo a socialismo, ni a comunismo, ni al fruto de toda la campaña de Franco. La República es un sistema de gobierno que también lo hay en muchos sitios del mundo donde se gobierna con políticas ultraconservadoras. Esa no es la cuestión, esa es la confusión de la dictadura. Pero es un régimen democrático, bastante más democrático que el que tenemos hoy, y no voy a entrar en la cuestión de la monarquía, ni de la Casa Real, ni todo eso que estamos viviendo, y por lo tanto tenemos que aprovechar la salida de esta crisis en términos políticos para profundizar la democracia y dar un salto adelante. Y en España se están produciendo las condiciones, pacíficas por supuesto, de dar un gran avance, sin olvidar que lo primero es comer, tener un empleo y tener una vida mínimamente digna, la vivienda, etcétera, etcétera. No me alargo más por ahí. Deciros que mientras estuvimos en el gobierno empujamos lo que pudimos, no fue mucho, hasta donde se pudo. Desgraciadamente, el Foro Asturias pues no hizo absolutamente nada, y esperemos que el gobierno actual acabe de arrancar, porque ni siquiera arrancó en esta materia. Lleva casi un año en el gobierno, Javier Fernández, y en esta materia no se hizo nada. Y esto no es una cuestión particular de los partidos políticos o sindicatos que cada uno va y pone una placa en un sitio o en otro. No, no, no. Este es un asunto de interés general de todo el mundo. Por eso, a esas críticas, y termino como empecé, diciendo la utilización política de santuarios
Eso hay que erradicarlo radicalmente. Eran ciudadanos y ciudadanas al margen de su ideología, fueran afiliados o no fueran. Y por eso lo tenemos que hacer para todos y todas. Perdonad que me haya alargado, pero termino agradeciendo el esfuerzo de nuestra organización y, por supuesto, la participación en este acto muy importante en sitios que, como sabéis, son muy complicados para nuestra organización, pero que sepáis que la zona, como vamos a llamar rural o semirural de toda Asturias, está avanzando enormemente la participación de la gente, y eso es muy importante. Convendría que las ciudades, pues al menos en la parte proporcional, también lo tuvieran. Desear un buen día de la República y nada más. Muchas gracias. Buenos días, agradeceros vuestra participación y presencia en este acto. Este acto, y enlazo con lo último que decía Ángel, que cubre un vacío. Estamos aquí haciendo justicia a los ciudadanos y ciudadanas que murieron víctimas de la dictadura franquista, porque no están aquí los poderes públicos, porque no está aquí el ayuntamiento, el gobierno de Asturias, el gobierno de la nación, que como mínimo un día al año tenía que reconocer de forma oficial e institucional que la dictadura franquista fue una dictadura criminal, que se cometieron crímenes contra la humanidad y que por lo tanto hay que reconocer a las víctimas de esa dictadura y hacerlo, insisto, los poderes públicos. Está muy bien que estemos aquí ciudadanos y ciudadanas, que estén aquí representadas organizaciones políticas, pero no basta, no es suficiente. Tiene que ser un reconocimiento que tenga su proyección desde quienes representan a la democracia, desde quienes representan al conjunto de los ciudadanos y las ciudadanas, y que eso tenga reflejo, también lo decía Ángel, en los libros de texto, que eso tenga reflejo en el reconocimiento y la búsqueda de la compensación para quienes fueron víctimas, no murieron, o para las personas, las familias de esas víctimas. Se hizo así en toda Europa. Se hizo así en todos los países en los que el fascismo fue derrotado. Se sigue haciendo así hoy, lo comentaba el responsable de organización de Pravia, como reflejan los medios de comunicación. Hace 2 días estuvieron en Oviedo el juez Donate y el fiscal Jiménez Villarejo, ya jubilados los dos, a presentar un libro que se llama Jueces pero parciales. Un libro recomendable. El hilo conductor de los contenidos de ese libro es precisamente la memoria. En primer lugar, desde el reconocimiento expreso de que aquí no hubo depuración de responsabilidades. Quienes tenían la máxima responsabilidad en el régimen franquista, al día siguiente de aprobarse la Constitución española que consagraba un sistema democrático, siguieron teniendo responsabilidades y ascendieron. Los jueces del Tribunal de Orden Público pasaron de forma natural a la Audiencia Nacional o al Tribunal Supremo. El único juez que quiso hacer justicia a las víctimas del franquismo fue el juez Garzón, que abrió un procedimiento judicial, una causa general, que pretendía el que se identificaran todas las fosas comunes y a las víctimas. Bueno, sabéis que lo procesaron, al final lo suspendieron durante 1 año por esa causa de la función jurisdiccional, lo absolvieron por eso y lo acabaron condenando por otra cosa. Lo condenaron por otra cosa, pero teniendo muy presente esto. Y por eso, a pesar de que en multitud de oportunidades, cuando se descubre una fosa común, se llama al juez para que venga como mínimo a constatar que ahí hay unos restos humanos que son consecuencia de un acto violento y criminal ocurrido durante el régimen franquista, los jueces no acuden. En el libro de estos 2 juristas se dice que en 10 años solo 10 jueces acudieron a una fosa común. Y después de esa, decían ellos también, después de esa advertencia a todos los jueces, que fue el procesamiento del juez Garzón, va a ser muy difícil que haya un juez en este país que se atreva a ir a investigar qué pasó cuando se encuentran unos restos. Eso es una estrategia, la estrategia de los poderes políticos y económicos en este país, que no quieren que haya ese reconocimiento, por 2 motivos.
En muchos casos porque son corresponsables de esos crímenes. Son corresponsables quienes se enriquecieron con el régimen franquista. Otra línea de investigación que no se ha seguido: el origen de las grandes fortunas que hay en este país. Muchas de ellas fruto de los robos, de la apropiación del patrimonio de los republicanos, de las empresas, de las industrias, del trabajo forzoso de los detenidos republicanos. Tampoco se quiere reconocer eso. En otros casos, porque son herederos directos políticamente, porque no han roto, no han condenado el régimen franquista, y por eso no quieren en ningún caso que se conozca y se reconozca y los poderes públicos lo hagan. Y en segundo lugar, y acabo, porque en estos momentos esa institución vertebral del sistema político y del régimen y del sistema económico, que es la corona, se tambalea. Y no quieren que la reivindicación de los valores republicanos dé como resultado un sistema político más democrático y más libre en este país, menos corrupto, menos próximo a los poderes económicos y financieros que el que tenemos. No quieren un jefe de Estado que no haga negocios. No quieren un jefe de Estado que, cobrando como cobra más que el presidente del gobierno, tenga prohibido el desarrollar actividades particulares con ánimo de lucro. Y por eso hoy, y es lo último que digo ya, además de recordar la memoria de las víctimas y de exigir a los poderes públicos que lo hagan ellos, que son los que lo tienen que hacer, aprovechamos para decir que nosotros nos sentimos republicanos y seguiremos luchando por los valores republicanos y exigiendo que este país, como la mayoría de los países del mundo, deje de tener una institución ancestral, obsoleta, y tenga una jefatura del Estado democrática elegida por los ciudadanos y sometida a todo tipo de controles. Muchísimas gracias.